El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó a la hora del banquete, mandó a un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran, porque ya estaba todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste, ¿todavía hay lugar? Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insístele a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Préstame la Biblia de Jerusalén que está allá arriba, por favor. A ver, hay un planteamiento interesante que hemos venido digiriendo, hemos venido reflexionando desde la semana pasada y también el fin de semana, y es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Pablo lo va a acentuar o lo va a dejar muy claro en esta lectura de hoy. La importancia que tenemos todos en el plan de Dios. Y lo asemeja al cuerpo. El cuerpo funciona porque las partes cumplen con lo que le corresponde. Cuando una parte del cuerpo empieza a fallar, a principio se nota nada más en la parte que falla, pero después descompone todo el cuerpo. Algo tan sencillo: si ustedes están cojeando por un dolor en la rodilla, en el tobillo, pues van a tratar de no apoyar todo el esfuerzo en esa pierna, entonces van a apoyarse de esta manera. Al principio no hay problema, pero si esto es permanente o continuo durante mucho tiempo, va a empezar a afectar la columna y va a empezar a afectar otras partes. Esto nos ayuda a entender la importancia que tiene cada parte del cuerpo, y nosotros somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y desgraciadamente, a veces es fácil ver cómo los otros no están haciendo la parte que les corresponde. Y justificamos que yo no estoy haciendo lo correcto porque el otro o la otra o los otros no están haciendo la parte que les corresponde. Todos lo hacemos. ¿Cómo voy a hacer si mi marido no hace esto, si mis hijos no hacen esto? Entonces ahí es cuando hay que entender que aparte de que somos o formamos parte del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, y dependemos y participamos de la obra de Dios como iglesia, nosotros respondemos a lo que la cabeza nos mande, aunque nos ponga a trabajar de más la parte del cuerpo que no está funcionando. Nosotros respondemos a la cabeza, y la cabeza es Cristo. Pero el problema es si yo veo más lo que no hace el otro, o lo que deja de hacer el otro, o lo que hizo mal el otro, o lo que hacemos normalmente, entonces voy a encontrar fuerza y justificación para no cumplir mi parte. Esto obviamente es consecuencia del pecado. El pecado es el desorden que ha venido a poner en la tierra, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, ¿cuál es el primer paso para poder restaurar todo esto? ¿Qué se necesita? Bueno, lo meditábamos en el programa y quisiera que
lo retomáramos, porque yo lo tengo que meditar, porque aunque ya van 2 veces que lo tomo, lo hablamos en la hora de las 10 a las 11, lo hice de 11 a 12 y todavía lo quiero retomar ahorita, porque yo soy medio bruto, o bruto y medio, y necesito meditar mucho las cosas. Entonces, nos damos cuenta aquí, San Pablo nos presenta una realidad que cada uno tenemos una función. Por ejemplo, aquí lo refiere el que predica, el que enseña, el que exhorta. Y obviamente esto hay que verlo desde la parte que yo tengo como criatura, como hijo de Dios, en el sentido del plan de Dios. Yo soy una pieza importante. Aunque a lo mejor a los ojos del mundo nadie me reconozca. ¿Por qué? Porque soy el último, o porque soy el más tonto, o porque nadie me toma en cuenta, pero yo formo parte de esta obra de Dios, de este plan. Todos tenemos que realizar a que se haga este plan. Por eso dice, ¿cuál es la función o cuál va a ser la forma de funcionar con aquellos, incluso con los que no están funcionando? El amor. Y dice Pablo, que el amor de entre ustedes sea sincero. Si no hay amor, no funciona el cuerpo. Entonces, si tú te estás dando cuenta que alguien no está funcionando, lo primero que hacemos es criticarlo, justificarnos, porque no estoy haciendo, porque el otro. Pero si yo aprendiera la parte fundamental, que es amarlo, pero ¿cómo se hace? No se trata del sentimiento, No se trata que vas a llegar a abrazarlo. Ay, sí, no te preocupes, me pusiste los cuernos. No te preocupes, mataste a mi hijo. Ay, yo te amo así. No es un sentimentalismo, es una forma que voy a ir aprendiendo de cómo tengo que amar a esa persona. A veces, obviamente, es del proceso del perdón, de la paciencia, de la tolerancia, a veces también el apartarme de esa persona, pero para que esa persona funcione o a que esa persona aprenda. Pero si no hay amor sincero, no funcionamos. Entonces, tengo que aborrecer el mal y practicar el bien. Amarme cordialmente los unos con los otros como buenos hermanos. Y la única forma de hacerlo es desde la humildad, viendo al otro más que a mí. O sea, que vale más el otro que yo. Esto se podría prestar a una depresión. No, yo no sirvo, yo soy una basura. Eso no. O sea, sé que tengo un valor, sé que soy importante, sé que soy hijo de Dios, pero valoro o pongo como estima más importante a mi hermano, porque soy parte de la obra de Dios. Por eso dice San Pablo, que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. O sea, voy a procurar que esta persona que no está funcionando, funcione, y voy a echarle ganas, servicio, oración, todo lo que sea. Claro, esto es para todos. En el cumplimiento de su deber, no ser negligentes. O sea, no hacer o no cumplir la parte que me corresponde. Y la única forma de hacerlo, dice San Pablo, manteniendo un espíritu fervoroso. Fervor viene de hervor, que me quema, que mantiene fuego. Y esto es precisamente de lo que voy a hablarles, que es el plan de salvación. Si no hay este fuego, difícilmente voy a hacer lo que tengo que hacer. O sea, yo tengo que buscar que me queme, o sea, el deseo, la necesidad, que sea más fuerte que mi dolor, que mi sufrimiento. Si no es así, pues yo me voy a hacer partícipe de la descompostura del cuerpo de Cristo, porque si Él está fallando y yo no tengo este fervor, pues me voy a justificar, yo tampoco voy a hacer mi parte. Entonces necesito este fervor en el servicio, este ardor que me permita poder funcionar, porque lo que espero es mi alegría, lo que espero. Desgraciadamente, difícilmente, si no hay una meditación, si no hay una contemplación de lo que espero, pues no voy a tener esta alegría de esperar la vida eterna. Voy a esperar más bien la solución a un problema temporal, y si no se me soluciona, caigo en la desesperación, caigo en la tristeza, en la depresión y en todos estos elementos. Entonces, que la esperanza los mantenga alegres. La alegría está en lo que espero.
Y si yo pierdo de vista lo que Dios me tiene prometido, entonces yo voy a esperar más en lo temporal. Y creo que ustedes mejor que nadie lo sabe, la imposibilidad de controlar o de manipular tu alrededor. Ni las personas, ni tu marido, ni tu mujer, ni tus hijos, ni el trabajo, nada puedes controlar. Pero si tú, en medio de toda esta incapacidad, aprendes a esperar, bueno, estoy en esa espera, estoy en esa búsqueda de lo que Dios tiene prometido para mí. Entonces, que la esperanza los mantenga alegres, sean constantes en la tribulación. Esto lo vamos a ver más adelante, que es lo que veíamos cuando descubrimos el plan de salvación, y perseverantes en la oración, ayudando a los hermanos en sus necesidades. Y uno de los aspectos que nos cuesta trabajo es la hospitalidad. Yo quiero que la entendamos en dos niveles. La hospitalidad física, que es ayudar al que no tiene casa, dándole algo, no sé. Pero la hospitalidad más difícil es la hospitalidad en el alma, en el corazón. Darle un lugar a esa persona para que esa persona pueda encontrar precisamente la calidez, el fuego, el cariño, el amor de Dios a través de ti. A través de ti. Darle cobijo a esa persona que está necesitada. A veces es una palabra, a veces es algo material, pero siempre hacerlo en el nombre de Dios. Si lo haces porque tienes ganas, si lo haces porque tienes lástima, si lo haces porque estás de humor, si lo haces porque te sobra algo, ya no es hospitalidad. Es sobra, es lo que tú quieras, pero la verdadera hospitalidad, que viene sentirse parte de, aquí lo teníamos hace muchos años, y que era el sentido de pertenencia, el sentido de acogida, que es fundamental. Aquella persona que se siente acogida, que se siente parte de, está en su casa, está en su casa. Y la casa no se refiere a un lugar físico, se refiere al corazón de aquella persona que nos recibe, que nos atiende, que somos importantes para ellos. Desgraciadamente a veces son importantes si me aportan, si me dan, si me hacen sentir bien, si esto se puede dar en las comunidades, ¿no? Si es un bienhechor y es un buen bienhechor, entonces sí, no, pues ya no, ¿sabes qué? Ya no, vete de aquí. Entonces nos hace falta ese sentido de hospitalidad que debíamos de tener. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con aquellos que son obstáculo, aquellos que no están cumpliendo esa parte de su ser parte del cuerpo de Cristo? Dice San Pablo, bendíganlos, bendigan a los que persigan, a los que los persiguen, o sea, aquellos que no están cumpliendo. Trata de trabajar en ello, o sea, bendecir es uno de los actos más importantes que podemos hacer por nuestras personas que nos están fallando. Bendecirlo literalmente, Señor, y yo bendigo a esta persona. El poder de la bendición es increíble, pero no la ejercitamos. Ni siquiera con nuestros seres queridos, ni siquiera con los que estamos bien, los bendecimos. Los hijos pueden bendecir a los papás. Por ejemplo, mi querida Ivana, y bendecir a su mamá, bendecir a su papá. Los hijos, nadie ahí, bendecir a su mamá, bendecir a su esposo, bendecir a sus sacerdotes. Y más los que, repito, no estamos o no están o no estamos cumpliendo la parte que tenemos como cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo. Entonces hay que bendecirlos, no maldecirlos. Entonces, ¿cuál es mi postura ante aquellos que forman parte de mi familia, forman parte del cuerpo de Cristo y me están fregando y no están haciendo la bendición? Hay que bendecirlos, ¿sí? Y hacerme uno con los otros. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, ¿sí? Que reine la concordia, o sea, un solo corazón. No sean pues altivos. Ok, esto es lo que Pablo nos presenta y nos invita a ir tomando conciencia. Por eso es interesante cuando a Jesús le hace el comentario esta persona que le dice, dichoso aquel que llegue. Sí, pero para llegar a eso tienes que pasar por esto. Tienes que estar atento a la invitación. Dice, pues sí, o sea, dichoso aquel que llegó, parece muy fácil, pero tienes que estar atento
porque la invitación implica muchas veces dejar cosas, renunciar a cosas o a personas o actividades. Pone el ejemplo de 3 que invitan y uno que se fue a probar, dice, todos se disculparon. Uno compró un terreno, otro compró bueyes y otro se casó. Entonces, no quiere decir que tengas que dejar el matrimonio, no significa que tengas que dejar lo que tienes, tus pertenencias. Significa que si tú se te olvida que todo lo que tienes y todo lo que tú haces es para una invitación a entrar al reino de Dios, te vas a quedar con lo que estás teniendo. Esa familia es la invitación de Dios para que tú entres al reino. Esas posesiones es una invitación, pero cuando yo le doy la prioridad a eso y no entiendo que es temporal y que forma parte del cuerpo de Cristo para que yo cumpla mi misión, para que yo cumpla la parte que a mí me corresponde. Aquí dice profecía, exhortar, enseñar. A ti te toca ser esposa, te toca ser esposo, te toca ser hombre, te toca ser mujer, te toca ser niño. O sea, la parte que a mí me corresponde, yo tengo que cumplirla, yo tengo que realizarla, ¿sí? Pero si yo no lo hago, si yo no lo entiendo, si no me doy cuenta de esta participación, pues entonces, desgraciadamente, termino por justificarme, que era con lo que empezaba, ¿no? Si yo me doy cuenta que todos formamos parte del cuerpo de Cristo y uno no hace su parte, yo me voy a justificar. Es que mi marido me traicionó, es que esta vecina me hizo y me dijo, es que mi hermano, mi hermana, o el sacerdote, o mi superior, o el hermano de comunidad me dijo, y me justifico para hacer lo que estoy haciendo. Estoy rechazando la invitación al reino, estoy rechazando la invitación a participar del banquete, que es lo que dice: dichoso aquel que participe en el banquete del reino. Aquí pareciera que son justificaciones. Oye, pues es que acabo de comprar esto, no, se refiere a que no estoy entendiendo que todo eso no es más que parte de la invitación, pero yo me quedo más. Se los voy a poner de una manera muy simple y tonta. Te llega la invitación así con su sobrecito y todo bonito, y te quedas con el sobre, y es más importante el sobre que a dónde vas a ir, ¿verdad que no? Pues eso es lo que hacemos. Eso desgraciadamente es lo que hacemos cuando no entendemos que la casa, la familia, el trabajo, lo que te pertenece, es una invitación a formar parte del banquete. Por eso tenemos que tener el acto de la contemplación. Esto lo vimos hace algún tiempo. La contemplación es ver tu realidad en un cuadro más grande, que es el cuadro de la salvación. Si yo no contemplo así, entonces nada más, lo decía hace algunas semanas, hay una enfermedad en los ojos que pierdes tu campo visual y nada más ves como si estuvieras viendo en un popote y no puedes ver más allá. Ves el problema, ves la situación y caes en la desesperación, caes en la tristeza, caes en el miedo, caes en la justificación de tu odio, de tu trato hacia el otro, porque tienes una mirada miope, tienes una mirada así, tubular. No puedes ver que todo esto, si tú aprendes a contemplar desde el proyecto de salvación, va a ser la manera en que podemos enfrentarlo. Ok, ¿cómo se hace esto? Se hace en Romanos 8, 26 al 30, meditamos, bueno, hasta el 39. No sé cuánto tiempo tenga, pero bueno, es algo que quiero compartirles. El plan de salvación, ese es el título, plan de salvación. ¿Qué significa? El plan de salvación consiste en descubrir que Dios me ama y yo le amo. Este es el primer elemento, no es todavía el paso. O sea, desde la realidad que yo estoy viviendo, hablábamos del cuerpo de Cristo. Estás viviendo que la parte del cuerpo de Cristo que está contigo, el hígado, porque hay unas que parecen higaditos, ¿sí? Hay otras que parecen el intestino recto porque hay nada más pura caca traen. Entonces, cada uno funciona, ¿sí? Entonces, desde esta realidad tú tienes que descubrir el plan de salvación. El plan de salvación.
¿Cuál es este plan? Dios me ama y yo le amo. ¿Ok? Esta es la realidad. Si yo entiendo esto, ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Entonces, título, plan de salvación. Subtítulo es Dios me ama y yo le amo. Entonces, yo estoy viviendo esta realidad. Dios va a intervenir para mi salvación. Dios va a intervenir. ¿Cómo? Yo no sé. Pero esa es mi certeza, esa es mi seguridad. Porque Él me ama y yo le amo. Recuerden, primero es Dios me ama. No se trata de que yo lo ame primero. Él me amó primero y yo le correspondo a este amor. Entonces, ¿cuáles serían los pasos de la salvación? Primer paso. Dice, bueno, ¿sabe? Dios me ama. Sí, entonces Dios, si Dios me llama, quiere decir, el primer paso es Dios me llama. Dios me llama. Por eso decíamos, ¿cuál es la parte más importante de la oración? La escucha. Entonces, Dios me llama. Me llama desde la realidad que estoy viviendo. El cuerpo descompuesto de Cristo, de mi familia, el cuerpo descompuesto de Cristo, de mi trabajo, el cuerpo descompuesto de Cristo por mis pecados y mis miserias. Dios me llama. Ok, entonces, si Dios me llama, estoy yo en una realidad y tengo que salir de esa realidad. Viene un designio. ¿Qué significa designar? Señalamiento para yo poder ir caminando. Yo lo comparo con la carretera. Imagínense una carretera en la oscuridad sin señalamientos. No, hombre, pues te vas a ir al barranco. O no sabes leer los señalamientos. Te dice vuelta a la izquierda y tú crees que es vuelta a la derecha y ¡pum! Te vas a salir. Entonces, Dios te va dando señales que yo tengo que ir aprendiendo. Por eso tengo que saber que Él me está llamando. Entonces, Dios me llama con un designio, o sea, con un señalamiento. ¿Por qué me llama y por qué me está señalando? Porque Él siempre me ha conocido, dice San Pablo. Porque de antemano me conoció. Todavía esto es bien importante desde el punto de vista del amor. ¿Por qué? Imagínate las personas que tanto daño te han hecho. Que tú hubieras sabido todo lo que te iban a hacer. Las hubieras escogido y dices, zafos, no me hubiera casado, o no hubiera aceptado esta amistad, o no hubiera confiado en esta persona. Si tú de antemano hubieras conocido cuál hubiera sido tu trato hacia esas personas, pues eso es lo que hace Dios. De antemano sabía tus porquerías, tus miserias, y aún así te conoció, te llamó y te designó. Entonces, Dios me llama, me muestra un camino, una designación, porque desde antes Él me conocía. No importa lo que yo haya hecho o lo que yo vaya a hacer, Él me ama. Y créeme, desde antes, de antemano me conoció. Ok, entonces yo tengo esta realidad, estoy sufriendo, estoy en la descompostura del cuerpo de Cristo, que puede ser, Madre Teresita, ¿le puede arreglar un poquito? Es como que se perdió, no sé si se oye medio saturado ahí. Entonces, estoy en la descompostura del cuerpo de Cristo. Y desde esta descompostura descubro, Dios me ama, yo le amo, entonces me voy a dejar guiar por Él. Voy a vivir el plan de salvación. Primero, Él me llama desde donde estoy. Me va designando. Y si tengo dudas, le subimos un poquito más. Si tengo dudas es porque Él de antemano me conoce y me predestina. Cuarto, me predestina. ¿Qué quiere decir? Me muestra o me dice la meta. ¿Cuál es la meta? La salvación. Él tiene un proyecto de salvación y Él me creó para estar con Él. Para estar con Él, ¿sí? Para que yo, como que se bajó más, a ver si ahorita, bueno, para estar con Él. Entonces, la predestinación
no significa, como a veces lo manejan algunas personas, de que aunque te portes mal, ya estaba predestinado que tú te ibas a salvar. O aunque te portes bien, ya estaba predestinado que tú te ibas a condenar. No se refiere a esa predestinación donde ya está todo escrito y tú no puedes hacer nada. No, se refiere a cuál es la meta que Él tiene para ti. Hay una predestinación. Entonces dice, Él me llama, me da un designio, porque de antemano me conoce, me predestina, y para esta predestinación, para poder llegar a esa, tengo que reproducir la imagen de su Hijo. Tengo que reproducir la imagen de Jesucristo. Sería el quinto, la reproducción de la imagen de Cristo en mí. ¿Por qué? Sexto paso, Él es el primogénito de todos, el primero en todo. ¿Qué quiere decir? Que yo lo imito. Yo quiero ser como Él, es el primogénito. Yo no puedo seguir, ni puedo imitar a mi vecino, a nadie. Él es el primero y a Él es al que yo sigo. Séptimo, dice, y a los que predestinó los llamó, y a los que los llamó los justificó. Él me justifica. ¿Qué significa justificar? Él paga la entrada del reino de los cielos. Es como paga la entrada al cine. ¿Y cómo puedo justificar que ya puedo entrar? Con mi boleto. Entonces Jesucristo paga la entrada al cielo con su sacrificio. Y lo único que tengo que hacer es reproducir su imagen en mí, ser como Él, imitarlo. Y octavo, la glorificación. Por eso dice San Pablo, se los voy a leer todo. Por lo demás, hermanos, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Esto es cómo se da tu realidad. Dios quiere salvarte, tú estás viviendo una realidad. Él va a intervenir porque tú le amas, tú le dejas, Él va a intervenir en lo que tú estás viviendo. ¿Cómo? Te llama, te designa, porque de antemano te conoce, te predestina a reproducir la imagen de Jesús, siendo Él el primogénito, o sea, el primero en todo, para justificarte y glorificarte. La glorificación es la entrada al reino de cielos y es tu premio. El premio que se te va a dar, el reconocimiento por lo que tú viviste, pero obviamente porque Cristo lo gana para ti. Entonces todo esto se logra para que nosotros, ahora, volvamos al inicio, el cuerpo de Cristo descompuesto. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese hígado, ese corazón, o sea, esa suegra, ese esposo, esos hijos, si están contra ti, ¿quién contra ti? Tú estás siguiendo a Dios. Entonces dice, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? Obviamente no quiere decir que te va a dar todo lo que tú quieres, te va a dar todo lo que tú necesitas para tu salvación, que es muy diferente. Ahora dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Si Él ya te justificó, ¿quién te podrá condenar? Ni siquiera Cristo te puede condenar porque Él es el que te ha salvado. ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, e intercede por nosotros? Ahora la pregunta aquí es, ¿quién te va a separar de este plan de salvación? Y desgraciadamente hay muchas cosas que te han separado. Por eso dice San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Acuérdense, ¿cuál es el elemento principal? Dios me ama y yo le amo. Y desde la realidad que estoy viviendo, descubro este amor y Él me va a mostrar el plan de salvación. El plan de salvación es el amor de Dios por mí. ¿Quién me separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros. Fíjense, este es el itinerario de salvación. Vas a enfrentar todo esto. Y si tú no sabes que vas a enfrentar esto,
vas a alejarte y no vas a aceptar la invitación que Jesús nos hace en el Evangelio, al banquete de bodas, al banquete que es la vida eterna. Permitiste que un problema, permitiste que una dificultad, que tus hijos no tienen que comer, que no tienen que ponerse de ropa, que por eso dice la angustia, la desnudez, el hambre, los peligros, la espada. Y todavía viene más claro, como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. O sea, si tú quieres que Dios actúe en ti, tienes que pasar por esto. El problema es si no lo entendemos, cuando lo pasamos, creemos que Dios nos ha abandonado. No, Dios está actuando para salvarte. Por eso es el itinerario. Tienes que salir de esa realidad que tú te metiste o que te metieron en la descompostura del cuerpo de Cristo, que es tu matrimonio, es tu trabajo, tu salud, y vas a pasar por la tribulación, vas a pasar por el hambre, por la desnudez. Pero si tú permites que esto te aparte del amor, o sea, de la salvación, la pregunta es, ¿tú has permitido que esto pase? Yo creo que sí. Más de una vez lo hemos permitido. Entonces dice, pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Y yo les decía, bueno, más adelante dice, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Cómo se llama este amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? ¿Cuál es mi actitud ante esto? Adoración. Acuérdense qué es la adoración. El sacrificio de Cristo por mí es lo que me sostiene. No es mi hijo, no es mi esposo, no es mi esposa. Es el sacrificio de Cristo. Esta adoración la hago en la misa. Cuando nos hincamos en el momento de la consagración, cuando comulgamos y después cuando terminamos, y yo les digo, vamos a hacer un momento de oración, es reforzar que yo me muevo y me sostengo y voy a empezar a funcionar a través y por el sacrificio de Cristo por mí. Si yo no medito esto y si yo no lo adoro, no podré hacerlo afuera. Por eso los adoradores, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, viven constantemente con esto. No se trata solamente de estar hincados y contemplando a Dios en la Eucaristía. Hay que hacerlo allá afuera. Adorar a Dios quiere decir que lo que te mueve y te sostiene para hacer lo que haces es el sacrificio de Cristo por ti. Y entonces es cuando dice, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo, Señor nuestro, que dio la vida por mí. Esto, hermanos, es el plan de salvación. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en el Evangelio. Es la invitación al banquete de bodas. Tú estás en una realidad, comprando tus animalitos, comprando un terreno, recién casadito, con un problema de salud, con un problema económico, con una alegría, te vas de viaje. Está bien, no se trata que no lo hagas. No se te olvide que en todas esas realidades Dios actúa para bien de los que le aman. Ese es el plan de salvación. Y si nosotros lo empezamos a vivir, van a ver qué maravilla. Sí, vamos a pasar por tribulaciones y por muchas circunstancias, pero sabemos que esto es parte y no podemos permitir que esto nos separe del amor de Dios. Bueno, quise nada más compartirles un poquito de lo que estoy meditando, de lo que estoy tratando de aprender y de digerir, porque me encantó, me fascinó todo esto. Y esta es la tercera vez que lo hablo en el día y todavía yo creo que lo voy a hablar más en la tarde, porque de verdad me ha ayudado, me está dando unas luces muy interesantes. Y esto quiere decir que si tú no lo aceptas, de todas maneras la invitación se va a hacer a otros. Ojalá que tú fueras
quien invite al banquete y no te quedes afuera. Déjate salvar por Dios, déjate guiar por Él y tú podrás ser a lo mejor el que salga a invitar al banquete de bodas. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.